o abusar por años a miles de niños. Pero los dedos acusadores apuntan ahora hacia los testigos de Jehová. Pero yo tenía solamente 4 años cuando sucedió. Nuestros hermanos testigos de Jehová, cuando tiene casos de pederastia, ¿debe mantenerse en un proceso interno de la iglesia o debe inmediatamente irse a las autoridades para evitar que se propaguen? Asegura que no llegan a las autoridades. Y ellos van a irte a reunir junto con la víctima. O sea que utilizan a la víctima nuevamente delante de la persona que le hizo su abuso. Hasta obligan casi a la persona a que perdone a la persona que abusó de ella. Nos dicen que ellos, no es cierto decir que ellos enfrentan a unos frente a los otros, ni que hacen un juicio interno, que ellos sí hacen eso para fines de seguir o no en la iglesia, pero que se puede ir a las autoridades, que se les recomienda incluso que vayan a las autoridades a los que sean víctimas. No se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? El día de hoy traigo con ustedes una información, como de costumbre, sumamente interesante, ya que el programa televisivo Telemundo, en este caso Puerto Rico, hizo una entrevista a ciertos elementos importantes también del activismo internacional versus testigos de Jehová, en relación a estos grandes escándalos que ha tenido el corporativo de la Watchtower en relación a los abusos de menores. Para este caso, participaron elementos de trascendencia del activismo internacional como Nelly Lugo, Rafael Candelaria, Néstor y Tony Cuilán, así como a Lainoli Flores, donde dieron información o dieron su testimonio acerca de las vivencias que tuvieron al interior del grupo de coerción Testigos de Jehová. Esta información queda como un elemento importante para dar a conocer al activismo, o más bien dicho, a la comunidad que apoya al activismo, para que se sigan retroalimentando acerca de la información que ha ocultado el corporativo a través de las décadas. Sin embargo, tenemos la seguridad que al interior del grupo de coerción, especialmente en las múltiples congregaciones a nivel internacional de los Testigos de Jehová, sigue habiendo personas que están activando su pensamiento crítico y que están tomando decisiones muy importantes en relación a permanecer o dejar a esta asociación religiosa que muy bien ha ocultado información, pero que el activismo se ha encargado de presentarla o darla a luz para que tomen la mejor decisión. Sin embargo, un punto que no me gustaría pasar por alto es que si usted es testigo de Jehová, sepa hacia dónde va ese dinero que da de corazón en las cajas de contribuciones, esos donativos en donde usted resuelve dentro de su corazón dar para los adelantos de los intereses del reino. Un tema que lo dejará a usted impactado. Y de seguro usted tendrá un punto de vista muy personal, y eso es lo que pretendemos, que no piense en conformidad a la colectividad, sino que piense por sí mismo en relación a esta información que estamos presentando. De nueva cuenta, este reportaje se hizo en octubre de 2018 por la cadena televisiva Telemundo en Puerto Rico, un tema que lo hará reflexionar y que de seguro al final de esta información usted lo dejará a través de sus comentarios. Así es que, amigos, sin más palabras, demos inicio a esta información. Los escándalos de abuso sexual contra menores siguen golpeando a la Iglesia Católica. Cientos de sacerdotes acusados de o abusar por años a miles de niños. Pero los dedos acusadores apuntan ahora hacia los Testigos de Jehová. Descubrimos casos en Estados Unidos, Europa y en Puerto Rico. Una de ellas nos revela que fue víctima cuando era niña, pero el agresor fue protegido por los líderes de estos templos. Pero yo tenía solamente 4 años cuando sucedió. Nuestros hermanos testigos de Jehová son reconocidos por su impresionante espíritu de llevar el evangelio. Ellos predican y llevan el reino y van hasta las últimas consecuencias para defender su derecho a llevar ese mensaje. De hecho, en Puerto Rico llegaron hasta
llegaron hasta los tribunales federales y derrotaron a los alcaldes para continuar predicando puerta por puerta. Sin embargo, igual que ha pasado con otras denominaciones como algunas protestantes, aparenta haber personas preguntas por hacerse. ¿Qué debe hacer la iglesia cuando tiene casos de pederastia? ¿Debe mantenerse en un proceso interno de la iglesia o debe inmediatamente irse a las autoridades para evitar que se propaguen? Nosotros recibimos una llamada con alegaciones muy serias. Fuimos a investigar, procuramos la reacción y respuesta de los hermanos testigos de Jehová y esto fue lo que encontramos. Para estas personas, darle cara a sus denuncias no ha sido fácil. Ha sido un proceso emocionalmente fuerte. Atrás quedaron los días de predicación y las reuniones en sus respectivas congregaciones. La primera en romper el silencio fue Lailoni Flores. Aún recuerda lo que le pasó cuando tenía 4 años. Cuando yo era pequeña, mis padres pues trabajaban y un miembro de la congregación, hijo de un anciano, pues cometió el acto de abuso sexual contra mí. Hablé con mi mamá, le dije lo que había sucedido. Mi mamá lloró mucho. Esa situación pues se la trajo a colación al cuerpo de ancianos, pero obviamente esa situación se quedó ahí. De ahí no pasó a más nada. Tras el desgarrador suceso, Lailoni abandonó con el tiempo a los testigos de Jehová. Hoy se dedica a denunciar la manera en que se trabajan casos como el de ella dentro de la organización. Asegura que no llegan a las autoridades. Y ellos van a irte a reunir junto con la víctima. O sea que utilizan a la víctima nuevamente a que pase otra vez por el proceso de o abusada sexualmente delante de la persona que le hizo su abuso. Y entonces la persona está ahí cara a cara con su abusador. Hasta obligan casi a la persona a que perdone a la persona que abusó de ella. Y la persona que abusa sigue abusando de los demás, porque ellos tampoco le dicen a las personas dentro de la organización quién es un... Eso es algo confidencial. Supe de casos cuando yo estaba más joven, pero esos casos, como te dije, no salían de la congregación, no iban a las autoridades pertinentes. Esos casos están encubiertos. Lailoni afirma que haber denunciado su caso y ayudar a sacar otros a la luz le trajo consecuencias a nivel familiar. El rechazo ha llevado a muchas personas, inclusive a mí. Llegué a atentar contra mi vida para el 2015 a 2016 por el rechazo. Este rechazo fue algo que, de hablarlo nada más, pues me emociona. Con el objetivo de educar sobre lo que según ella sucede en las entrañas de los testigos de Jehová, Lailoni creó una página web para compartir su testimonio. Fue así que conoció a Néstor y a Nelly. Siendo parte de la congregación, Neri Lugo se enteró sobre un juicio que se llevaba a cabo en Australia por casos de pederastia en los testigos de Jehová de ese país. Comenzó a indagar, a cuestionar y a descubrir. Cuando yo veo ese juicio, se abrió una caja de Pandora para mí. O sea, yo entendí unas cosas que nunca había sabido. Yo lloré, yo estuve días viendo ese juicio porque es bien largo. El juicio es en inglés y yo lloré. Yo dejé de comer, yo mandé mi carta de desasociación después que me visitaron los ancianos por primera vez. ¿Eso fue hace cuántos años? Eso fue en el 2016. Y entonces ellos me visitaron, yo discutí con ellos lo que me pasaba. Y entonces ellos dijeron, todo esto es apostasía, esto es mentira. Pero yo sabía de un caso que ellos estaban encubriendo dentro de mi congregación. Y cuando yo los confronté con el caso, ellos me dijeron, no, pero ahí la niña, ella mintió. Yo dije, pero yo supe que él se declaró culpable. Ese caso fue en mi congregación aquí en Guayama. Néstor es otro ex miembro de los Testigos de Jehová. Vino a enterarse de casos de pederastia en la congregación durante el tiempo en que se estaba cuestionando su fe y sus creencias. Proceden muchos casos que hoy día van a la congregación y estas mujeres salen sobre todo enfermas porque tienen que enfrentarse al que abusó de ellas, pero ahí cara a cara. Fue así como Néstor conoció a Bárbara Anderson, una ex integrante de los Testigos de Jehová en Estados Unidos que se dedica a denunciar los casos de abuso menores. Conocí varios casos allí en Tennessee de personas que venían para hablar con ella, de ella nos llamaba para que los conociéramos, casos de
tanto como hombres que cometieron abuso, como con madres que abusaron de sus 6 hijos. Una de ellas está presa ahora. Pero una cosa que tú dirías, pero ¿cómo dentro de esa organización ocurre y la organización no los expulsa? Por eso que ahora están demandando demandas de clases. Es una cosa horrorosa, pero está pasando. Yo nunca he sabido que en Puerto Rico me han hablado de esto, de los casos de dentro de la organización, pero voy a seguir hablando. Nadie me va a callar. Aquí en Puerto Rico hay mucha gente que tiene miedo a hablar. Bueno, nuevamente quiero que quede claro, nosotros le preguntamos a la Iglesia de los Testigos de Jehová en Puerto Rico su reacción. Más adelante lo que nos dijeron, que de hecho no fue en Puerto Rico, sino que nos enviaron una comunicación desde Nueva York. Pero ahora entrevistamos a Rafael Candelario, quien fue anciano de la congregación y además precursor de los Testigos de Jehová en Puerto Rico. Saludos, buenas noches, gracias por darnos la entrevista. Gracias a ustedes por la oportunidad. A nosotros nos dicen que usted estaba investigando un caso con una joven de 10 a 11 años y que mientras usted estaba investigando, pues básicamente lo sacan, le quitan su membresía. ¿Eso fue correcto? ¿Cómo fue lo que ocurrió? Bueno, para ser un poquito más específico, más correcto, yo me vine a enterar de esa situación por parte de otro anciano que se me acerca, un anciano joven, que me trae a colación que una joven en la congregación le comunicó que ella llegó a ser molestada por parte de su padrastro o de quien fuera su padrastro en ese entonces, y quien todavía era testigo de Jehová. O sea, el padrastro era testigo de Jehová. El padrastro era testigo de Jehová. Ok. Sí, ambos, la madre y el padrastro. Él constantemente la estaba acosando a ella. Cuando apenas ella tenía 11, 12 años, estaba muy jovencita. Para finales, disculpen, sí. Porque yo sé lo que es el término anciano. De hecho, yo fui anciano de mi iglesia, pero no todo el mundo conoce lo que es ser anciano de la Iglesia de los Testigos de Jehová. ¿Cómo se llega a ser anciano de los Testigos de Jehová? Ok, un anciano se entiende que es una persona que está capacitada para enseñar en la congregación y está capacitada para dar ayuda espiritual a quienes la necesitan también y llevar a la delantera en actividades espirituales en la congregación, utilizando los términos más entendibles. Y esta joven le dijo a uno de los ancianos, o sea, uno de los líderes importantes de la congregación, del Salón del Reino, que ella había sido molestada por un miembro que a la vez era su padrastro, por un miembro de la iglesia, del salón o de la congregación. Sí. ¿Y qué ocurrió cuando usted empezó a investigarlo? Tan pronto me entero de la situación, pues comienzo a hablar con algunos familiares de ella, con la cuñada, el hermano de ella y otras personas más que ya estaban enteradas del asunto y constantemente me decían: hermano Candelaria, ¿qué se va a hacer con ese asunto? Esto es un asunto serio, esto se tiene que resolver. Yo estaba tratando de comunicarme con la joven que en ese momento estaba en Puerto Rico. Ya ella estaba adulta, ya estaba casada, tenía sus 2 hijas, pero estaba en ese momento separada del marido. El marido se encontraba en Estados Unidos, pero ella todavía estaba teniendo una serie de problemas en la familia y en su desahogo y coraje, ahí le cuenta a este anciano esa situación que ella vino a arrastrar desde su niñez, con los traumas por los cuales ella estuvo pasando. Perdón, pero entonces, ¿por qué no ir a las autoridades de inmediato? O sea, ¿por qué no ir a la policía? ¿Por qué no recomendarle a ella que vaya a la fiscalía y radique una querella? ¿Por qué no ir a lo que yo haría si mi hija yo me entero que es víctima de algo así? Lamentablemente, hasta ese entonces, hace muchos años, eso ocurrió aproximadamente 30 años atrás, quizás de 20 a 30 años atrás, cuando lo que estaba proliferando en la congregación en este momento, las enseñanzas, es que primero se necesitan 2 testigos para que el acusado de abuso o la acusación sea válida. Y lamentablemente, como era solamente ella contra el padrastro, pues no se pudo hacer nada. Okay, perdóneme, pero es que no tiene sentido, y verdad, yo quiero entender lo que usted me está diciendo. O sea, no tiene sentido de que a un niño o a un joven se le exija tener 2 testigos que vean un caso de abuso sexual, porque típicamente los abusos sexuales no ocurren en público.
Exactamente. Okay. Pero yo le pregunto... Eso fue algo que... Sí. Yo le tengo que preguntar. Yo le pregunté a la iglesia y la reacción que nos dieron fue por escrito y nos dicen, y la van a ver ustedes ya mismo, nos dicen que ellos, no es cierto decir que ellos enfrentan a unos frentes a los otros, ni que hacen un juicio interno, que ellos sí hacen eso para fines de seguir o no en la iglesia, pero que se puede ir a las autoridades, que se les recomienda incluso que vayan a las autoridades a los que sean víctimas de... Yo le pregunté a la iglesia y la reacción que nos dieron fue por escrito y nos dicen, y la van a ver ustedes ya mismo, nos dicen que ellos, no es cierto decir que ellos enfrentan a unos frentes a los otros, ni que hacen un juicio interno, que ellos sí hacen eso para fines de seguir o no en la iglesia, pero que se puede ir a las autoridades, que se les recomienda incluso que vayan a las autoridades a los que sean víctimas. Miren, entre el año 2000 a 2001, cuando yo servía como anciano, y hasta ese entonces yo servía como superintendente presidente en la congregación, lo que hoy se conoce como coordinador del cuerpo de ancianos. Yo personalmente leí una carta ante la congregación que fue enviada por la sucursal de los Testigos de Jehová. En esa carta ellos decían claramente que aunque no animan a los padres de las víctimas o a cualquier persona a ir a las autoridades a acusar ante las autoridades al pedófilo, pero si alguien en la congregación desea hacerlo, eso es problema de ellos y será respetada su decisión. Así que ellos no animan a llevar a las personas a la autoridad. Eso no es cierto. O sea, que ellos prefieren mantenerlo interno, pero no le dicen que no vayas a las autoridades. Exacto. Ellos, hasta un tiempo atrás, ellos desanimaban a la persona para que no llevaran el caso a las autoridades. Desanimaban a la persona y simplemente, como era un caso de una persona contra la otra, no podían hacer nada. Y segundo, hay también un dogma en la congregación en la cual se dice que un testigo de Jehová no debería llevar a otro testigo de Jehová a la corte. El protocolo típicamente sería que no se vaya, o sea, la recomendación es que se deje dentro de la iglesia, dentro de ese juicio interno de la iglesia, en vez de ir a las autoridades. Eso es lo que es la tradición o el protocolo típico. Eso es lo que siempre ha dominado. Ahora, ante los problemas legales a los cuales ellos se han estado enfrentando últimamente, entonces comenzaron a enviar cartas a las congregaciones y enviar unos comunicados en los cuales tuvieron que decir que no es que desanimaban o animaban a la persona a ir a las autoridades, simplemente que si ellos querían hacerlo, que ese era su derecho, pero ya no estaban interviniendo con la persona que quería hacerlo porque sabían que se iban a buscar un lío bien fuerte en la corte, como está pasando en los Estados Unidos y en otras partes, en la cual han estado pagando demandas multimillonarias. Muchas gracias. Básicamente lo que está diciendo es que ante las demandas multimillonarias que se han estado enfrentando, que van a ver ya mismo una investigación sobre eso, pues ha habido un cambio y ha habido una mejora en cuanto a la divulgación de información sobre eso. Van a verlo en unos minutos. Paso ahora con Tatiana y con la licenciada Alexandra Costa Cabán. Aunque en Puerto Rico ningún caso ha llegado a los tribunales, mucho menos a la policía, ni siquiera el caso de Lailoni. Sin embargo, en otras partes del mundo el asunto es bien diferente. Son múltiples los casos que han llegado a los tribunales con decisiones a favor de las víctimas. Alexandra, ¿cuántos casos existen? Bueno, Tatiana, para el año 2002 había 23.720 casos que se tenían entendido que habían ocurrido bajo investigación, obviamente, porque esto es una cuestión confidencial dentro de las reglas de ellos. Para el 2007, bien interesante que abogados defensores de las víctimas levantaron en Napa, en California, el argumento de que el privilegio eclesiástico de confidencialidad no sustituye la obligación legal de informar a las autoridades en casos de abuso. Eso es bien importante. Eso te iba a decir. Otros casos, porque tenemos un cúmulo muy poquito de todos los casos, pero sí, tenemos que en noviembre del 2005 estuvo el caso de Osorto en Carolina del Norte, fue condenado a 25 años por abuso de menores, violación de menores. En el 2006, un señor de 67 años, miembro de la congregación, fue culpable de agresión, destituido como anciano, hechos ocurridos en los años 80 y en la década de los 90. Es bien interesante que son esas décadas y posteriormente, en los 2006 hasta el 2013. Y en varios de estos casos que tenemos son ancianos, son por parte de ancianos, que es lo que se conoce como un sacerdote, como un pastor. Algo
más, Alexandra, que quieras agregar? Algo bien interesante, en la mayoría de estos casos no han sido procesados criminalmente. Sí, en muchos casos ha habido una transacción judicial civil monetaria, que eso pues entonces ha sido la Congregación de los Testigos de Jehová quien ha tenido que responder, pero criminalmente no han sido tantos casos como quizás deberían ser. Gracias, Alexandra. Bueno, y en la siguiente investigación veremos casos que fueron notorios en Estados Unidos y Europa. Este es Camden County. En junio del 2012, un jurado ordenó a los testigos de Jehová pagarle $28 millones por daños y perjuicios entre 1995 y 1996, cuando tenía 9 años, fue abusada por un líder prominente de su congregación en Fremont, California. I don't really want to go into everything else because I don't have nightmares. Cuando tenía 6 años, José López también fue abusado por un miembro de la congregación de nombre Gonzalo Campos en San Diego, California. Otros 7 niños también fueron víctimas del mismo hombre entre 1982 y 1995. 30 años después, López logró llevar su caso a un tribunal. En el 2014, el tribunal falló a su favor y ordenó a la congregación pagarle $13.5 millones. Karen Morgan era miembro de los Testigos de Jehová en un templo en Gales, Gran Bretaña. Tenía 12 años cuando su tío, un líder dentro de su congregación, comenzó a abusar sexualmente de ella. Se alega que Mark Sewell fue elevado al cargo de anciano en medio de las acusaciones. Como en otros casos, Karen fue confrontada personalmente con el hombre, quien negó las acusaciones y la tildó de mentirosa. Un comité compuesto por 7 hombres de la congregación expulsó a Sewell y no fue hasta que aparecieron más víctimas que fue arrestado y llevado a juicio. Durante el proceso judicial, la congregación no cooperó con las autoridades y se supo que se habían destruido documentos que pudieron haber sido piezas de evidencia. No obstante, el hombre fue condenado a 14 años de cárcel por 8 cargos de abuso infantil. En Australia, una comisión real descubrió que en esa nación, la Organización de los Testigos de Jehová ocultó unos 1,006 casos. Not one was reported by the church to secular authorities. Ni uno de estos casos fue reportado a las autoridades australianas para poder investigar y procesar a los responsables. Cuando se le cuestionó a uno de los miembros del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, ese dijo que esos casos se atendieron internamente de manera bíblica. Nosotros hicimos gestiones y bastantes para lograr una reacción de la iglesia de la fe, ¿verdad? De los Testigos de Jehová. Y los hermanos Testigos de Jehová nos enviaron esto por escrito. Es un email que nos envían, que de hecho está disponible en la página de jw.org, jw.org, que es la página oficial de los Testigos de Jehová. Y además de eso nos lo enviaron a nosotros por email, a lo que le agradecemos. Vamos a leer varias cosas de lo que ellos mencionan. Número 1, ellos dicen en el punto número 3 que aborrecen el abuso de menores y lo consideran un delito. Además de que es una respuesta bíblica, lo considera un delito, ¿verdad? Reconocen que es responsabilidad de las autoridades investigar tales delitos. Los ancianos no protegen a nadie que sea culpable de abuso de menores de la acción de las autoridades. Eso es lo que ellos están respondiendo. Además, todos los casos, las víctimas y sus padres tienen derecho a denunciar una situación de abuso de menores. Por eso, cuando las víctimas, sus padres o cualquier otra persona presentan ante los ancianos una acusación de esa naturaleza, estos le informan claramente sobre el derecho que tienen de formular una denuncia ante las autoridades. Eso es lo que nos responden los hermanos Testigos de Jehová, que además de eso dicen, cuando los ancianos tienen conocimiento de una acusación de abuso de menores, consultan inmediatamente con la sucursal de los Testigos de Jehová para garantizar el cumplimiento de las leyes sobre denuncia de abuso de menores. Incluso, si no están obligados por ley a dar parte de las autoridades, la sucursal les pedirá a los ancianos que lo hagan si el menor aún corre peligro o por cualquier otra razón válida. Asimismo, los ancianos se aseguran de informar a los padres de la víctima que existe una acusación de abuso de menores. Si el supuesto agresor es uno de los padres, lo informan al otro padre, ¿verdad? Entonces, además de eso, y esta es la parte más importante de todo el escrito que nos enviaron, los ancianos nunca piden que una víctima de abuso de menores haga su acusación en presencia del supuesto abusador. Sin embargo, las víctimas, ya sean adultas, pueden hacerlo si quieren. Además, la víctima puede ser acompañada por una persona de cualquier sexo que sea de su confianza para que le dé apoyo moral cuando presente la acusación ante los ancianos. Si lo prefiere, puede presentar la acusación por escrito. Asegura que no llegan a las autoridades. Y ellos van a irte a reunir junto con la víctima. O sea que utilizan a la víctima nuevamente a que pase otra vez
por el proceso de ser víctima o abusar delante de la persona que le hizo su abuso. Y entonces la persona está ahí cara a cara con su abusador. Hasta obligan casi a la persona a que perdone a la persona que abusó de ella. Y la persona que abusa sigue abusando de los demás, porque ellos tampoco le dicen a las personas dentro de la organización quién es un pederasta. Y último, el abuso de menores es un pecado grave. Si el supuesto abusador es miembro de la congregación, los ancianos llevan a cabo una investigación según las normas establecidas en las Santas Escrituras. Esto es un procedimiento estrictamente religioso que llevan a cabo los ancianos en conformidad con las instrucciones bíblicas y está limitado a la cuestión de pertenencia de los testigos de Jehová, o sea, seguir en la iglesia o no. Un miembro de la congregación que abuse de menores y no se arrepienta es expulsado de ella y por consiguiente ya no es considerado testigo de Jehová. Repito, un miembro de la congregación que abuse de menores y no se arrepienta es expulsado de ella y por consiguiente ya no es considerado testigo de Jehová. La intervención de los ancianos ante una acusación de abuso de menores no reemplaza la actuación de las autoridades. Esta es la posición oficial de la Iglesia de los Testigos de Jehová, quienes nos dicen, pues obviamente, su posición. Sin embargo, la gente que nos llamó a nosotros nos dice que no necesariamente esto se está siguiendo al dedillo. Así que mi invitación es a que los hermanos testigos de Jehová sepan que aquí tienen un foro para comunicar cómo deben ser las cosas. Y no solo eso, sino que quiero que sepan que yo les tengo mucho respeto porque conozco el trabajo misionero que hacen, cómo llevan su mensaje, cómo avisan el reino a todos los lugares del mundo, incluyendo obviamente Puerto Rico. Así que me encantaría tener una conversación honesta con ustedes aquí en este programa. Si a ustedes les interesa, cualquier persona autorizada por la Iglesia de los Testigos de Jehová será más que bienvenida. Y en confianza puede contar con que este programa tiene abiertas las puertas para sus reacciones sobre esto. No se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.